¿Qué acciones ha puesto en marcha su Gobierno para proteger los intereses de los asturianos y asturianas en la fusión de Liberbank con Unicaja? Señor Ripa, nosotros siempre hemos fijado posición pública al respecto. Sabe que estamos hablando, como punto de partida hay que diferenciar, no estamos hablando ya de Cajastur, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de Liberbank, de un proceso de fusión en el que, por cierto, la Fundación Bancaria Cajastur tenía, si mal no recuerdo, en Liberbank un 16% de acciones, si mal no me equivoco, más o menos. Es decir, ha cambiado la situación, ya no es la antigua Cajastur. Esto es lo primero que hay que distinguir, porque muchas veces se confunde en cuanto a capacidad legal, que, por cierto, en ese caso la capacidad legal la tiene esta Junta General, que es la que está representada en la Fundación Bancaria Cajastur. Siempre hemos fijado la misma posición en cualquier proceso, sobre cualquier empresa en actividad privada, que es garantizar el máximo empleo posible y, sobre todo, garantizar la raigambre o la cercanía, la proximidad al territorio, que no se desvincule del territorio. Eso le hemos trasladado, evidentemente, a los responsables de Liberbank en el proceso de fusión y eso es lo que yo espero que salga como producto de la misma, la defensa de los puestos de trabajo y la defensa de su vinculación al territorio. Vamos a plantear una hipótesis. Imaginen ustedes que Amazon y Facebook deciden fusionarse. No parece muy probable, pero aceptemos esta pequeña distopía empresarial. Amazon y Facebook se fusionan en una mastodóntica operación que cambia el panorama del comercio y las comunicaciones mundiales. Sin embargo, los máximos accionistas de la compañía, Bezos y Zuckerberg, no se enteran de nada. Nadie les consulta nada. Nadie les pregunta nada y nadie les da explicaciones. Eso sí que es imposible de creer, ¿verdad? Porque ¿cómo va a iniciar una operación de gran escala una empresa, sea una multinacional o el bar de la esquina, sin que lo sepan sus máximos accionistas? Pues eso es lo que ha sucedido con la fusión de Liberbank y Unicaja, porque los máximos accionistas de Liberbank son, aún hoy, el Ayuntamiento de Sison y la Junta General. Por tanto, y en la medida en la que somos representantes públicos, pues es la ciudadanía asturiana la máxima accionista de Liberbank, ¿no? Y no solo es que no haya tenido ni voz de voto en todo el proceso de negociación, es que ni siquiera se ha informado de él a los grupos parlamentarios. Una fusión que implica que la banca asturiana se deslocaliza definitivamente, puesto que la nueva sede social se situará en Málaga. Una fusión, por absorción, que crea el quinto Banco Nacional. Y nos tenemos que enterar de lo poco que sabemos por la prensa. Representantes del Gobierno asturiano han dicho públicamente, y hoy aquí usted, que es la Junta General la accionista de Liberbank y no el Gobierno, y que por ello el Gobierno tiene que dar pocas explicaciones al respecto de la fusión por absorción de Liberbank. Esa distinción entre Gobierno y Grupo Parlamentario Socialista resulta algo curiosa, como si el PSOE no fuera el partido que sustenta al Gobierno y ocupa los máximos cargos de representación en esta Junta General. Me temo que este es uno de los casos en los que puede aplicarse la excusatio non petita. Antes hablaba de respeto al Parlamento. No había nada que hacer en este Parlamento, en esta fusión. Nadie está pidiendo, y no le pedimos al Gobierno, que haga nada que esté más allá de su competencia. Pero tampoco creemos que se puede ignorar el papel a la hora de trasladar la información tan sensible sobre los intereses de la ciudadanía en una operación bancaria de esta magnitud. Si su Gobierno tiene la información y la Junta General no sabe absolutamente nada, bueno, evidentemente algo falla. Creo que esa es la pregunta relevante y el resto sería marear la perdices. ¿Por qué esta Junta General no sabe absolutamente nada de la fusión bancaria entre Unicaja y Liberbank? Así que quizá el problema no sea tanto de competencias, de quién tiene la competencia, como de voluntades. Y hay muchas formas de expresar la voluntad o el interés parlamentario sobre una cuestión. Una de ellas son las iniciativas parlamentarias presentadas. Desde 2015 a la actualidad, desde 2015 hasta ahora, este grupo parlamentario, Podemos Asturias, ha presentado 58 iniciativas sobre Liberbank o sobre Cajastur en este Parlamento. Foro Asturias 19, Izquierda Unida 10, PP y Ciudadanos 6. ¿Sabe cuántas iniciativas presentó su grupo? 0 iniciativas de control sobre la situación de Liberbank o de Cajastur. Y es que a veces, se lo tengo que decir, es un poco complicado entender qué es lo que piensa su Gobierno sobre algunos asuntos, sobre la llegada de Amazon o sobre la salida de Liberbank. En el caso de Amazon ha tenido que darnos la razón en la mesa del Parlamento para obtener la información necesaria para poderlo estudiar. Y en el caso de Liberbank, hasta en 4 ocasiones intentamos que compareciesen sin éxito los representantes públicos en la Fundación Cajastur, que poseían a su vez las acciones en Liberbank. Hasta en 4 ocasiones lo conseguimos, hasta que al final se acabó el mandato y entró la Doña Tardón, a la que hay que reconocerle que sí que vino y sí que dio explicaciones, cuando, desgraciadamente, la fusión, la absorción ya estaba realizada, con lo cual había poco que hacer, ¿no? Yo creo que hay muchos motivos sobre los que se podría hablar, muchas cuestiones, y sobre el devenir de los acontecimientos. En primer lugar, el riesgo, porque lo hemos vivido, de cierre de oficinas a lo largo y ancho de todo el territorio, especialmente en los barrios periféricos, especialmente en las zonas rurales, ¿no? Igualmente, la plantilla de Liberbank lleva años sufriendo recortes y ajustes. El anterior proceso de fusión bancaria provocó 95.000 puestos de trabajo que se perdieron. La fusión de Liberbank y Unicaja, se habla en prensa, que podría desembocar en la pérdida de 2.000 puestos de trabajo y 400 oficinas cerradas.
Mientras, por cierto, el año pasado se repartían 4 millones de euros en sueldos en directivos, muchos de ellos nombrados por representantes públicos, con lo cual llamaba la atención, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿qué va a suceder con los profesionales del Liberbank? ¿Sabemos algo de ello? ¿Va alguien a explicar cuáles pueden ser las consecuencias sobre el empleo? También nos preocupa la obra social de la entidad, que fai años y era el patrimonio más importante de Casastur, y ahora estamos riendo y parece que lamentablemente no va a revivir. En el 2019 el presupuesto de la Fundación Casastur fue de 568.000 euros, que lle a más la mitad del presupuesto del área de cultura del Concello de Mieres. No parece que haya una apuesta decidida por potenciar ni la obra social ni el labor cultural de la entidad. Por otra parte, y debido a los lazos emotivos, aunque aún se asocian a Cajastur, lazos emotivos también de estas señoras y señores de 80 años que hay que defender y que llevan toda la vida y ven cómo les cierran las oficinas de su pueblo, porque se fusionan y se deslocalizan. También hay que defenderles. Pues habrá que ver cómo afecta y cómo afecta también a los miles de pequeños empresarios y emprendedores que necesitan de todo un horizonte de estabilidad financiera. Cambia la capacidad de crédito sobre nuestros autónomos, sobre nuestros empresarios, sobre la gente que tenga hipotecas. Bueno, ¿cómo va a afectar esto en el arraigo al territorio que usted decía, ¿no? Eso nos llama la atención. En definitiva, la fusión entre Liberbank y Unicaja plantea diversas incógnitas, tanto en la capacidad financiera de nuestra comunidad como en lo que respecta a los servicios prestados al conjunto de la ciudadanía y a la situación laboral de los trabajadores, ¿no? Y es importante conocer esa información, a unas sabiendas de que hay un proceso de concentración de cajas de ahorro y concentración bancaria que excede las competencias de la comunidad autónoma, ¿no? Pero nosotros defendemos que los procesos de bancas públicas no son la excepción, sino la norma cuando hablamos a nivel internacional, ¿no? Todos los estados tienen algún instrumento de economía financiera. Estamos hablando de que la capitalización de Liberbank son casi 900 millones de euros, o eran 900 millones de euros, que es la quinta parte del presupuesto asturiano, ¿no? Una cantidad inmensa, con una capacidad de intervención económica muy, muy importante, ¿no? Liberbank se va a Málaga. Los trabajadores de nuestra industria a la calle. La alternativa que queda a la juventud es la migración, ¿no? Y dice usted a menudo que no nos parece bien nada, pero a veces da la impresión de que a ustedes les parece bien todo. Y en este caso creemos que tenemos que estar en guardia. Yo lo que le pido es que si tiene una información que quiera compartir en esta Junta General, este es el momento para decir qué sabemos sobre Liberbank, Gracias, qué sabemos sobre Unicaja y qué puede hacer Asturias para defender los intereses de los asturianos. El principio es que desde la modificación legal que se hizo en la última etapa del gobierno Zapatero como consecuencia de la crisis, ya sabe que hubo una bancarización de las cajas, un proceso de transformación y por tanto se perdió el carácter público de las mismas en cuanto al control de la situación. Y evidentemente, antes le decía, la Fundación Bancaria Cajastur, que como bien ha dicho, y cita el excepcional caso y la excepcional labor de Donina Tardón, que en este sentido compareció en esta Cámara y dio con todas las explicaciones y creo que está a disposición de la misma para rendir cuentas. En Liberbank era el 16%, pero es que ahora en la resultante final va a ser infinitamente menos. Y esta es la realidad. Yo cuando le escucho me da la sensación que le pasa como con Amazon. Cito a Amazon porque usted lo citó, si no lo hubiera citado. Me pasa un poco como con el PP, que siempre está citando Madrid. Luego cuando lo cito yo dicen que es obsesión. Bueno, usted cita a Amazon, yo creo que duerme pensando en Amazon. Y lo mismo le pasa con el tema de Liberbank. Yo tengo la sensación de que más que un trasfondo de preocupación real sobre el empleo, cuál va a ser la proyección, que evidentemente nosotros como gobierno trasladamos esa posición, lo acabo de decir, y creemos que además cualquier ajuste tiene que ser fruto del acuerdo con las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores, esa es la posición del gobierno de Asturias, pero da la sensación de que usted anhela o echa de menos aquel tiempo pasado que pudo ser mejor. Yo no lo niego. Pero es que Cajastur, insisto, Liberbank no es Cajastur, es otra cosa. Y el proceso de fusión ahora es otra cosa, todavía es otra cosa, señor Ripa. Y por tanto, yo lo que le pido en este sentido es que aterricemos el debate. Segundo lugar, ¿cómo valoro que dos entidades en un proceso de fusión que está teniendo lugar en toda España, lo acabamos de ver entre CaixaBank y la antigua Bankia, ¿no? Acaban también de establecer un proceso de fusión. Y es cierto, ya empezó en los 90 los procesos de fusión bancaria, entre otras razones porque vamos a un proceso completamente diferente de competencia. Y eso también tiene una parte positiva que no podemos obviar, y es la capitalización también de los recursos a los que usted hacía referencia. Cuanto más grande es una entidad, mejor capacidad tiene de hacer frente a las tensiones lógicas de los procesos de evolución de la economía. Es un proceso que se está dando en todo el mundo y es más acelerado como consecuencia
del crash financiero del año 2008. O sea que, ¿qué me va a parecer que surja un quinto grupo? Pues mire, mientras mantenga el empleo o pacte cualquier cuestión relacionada con el empleo con las organizaciones sindicales y mientras mantenga la raigambre en Asturias y, por tanto, podamos mantener la conexión lógica que habitualmente mantenemos, me va a parecer bien. No me tiene por qué parecer mal esa fusión. ¿Por qué me tiene que parecer mal? Igual que me parece bien que venga Amazon a Asturias. Ayer se lo decía el vicepresidente, ¿no? Oiga, pues sea valiente y diga que usted quiere que venga a Amazon. Los procesos de cambio en el mundo, siempre es verdad generan un efecto resistencia. Eso es habitual en la historia de la humanidad. Pero ya se lo dije aquí, yo creo que puse el ejemplo de los mecanoclastas, ¿no? Claro, la forma de evitar la destrucción del empleo cuando se empezó a mecanizar, lo mejor era destruir las máquinas. Y así asunto resuelto. Esa no es la solución. La solución es innovar, la solución es plantear otro tipo de respuestas, la solución es cómo garantizamos las cuestiones que a nosotros nos preocupan. Ha hecho referencia al patrimonio que atesora la antigua obra social y, en este sentido, la garantía que nos da la empresa es que no piensa que salga de Asturias, como no salió ahora tampoco, ni los bienes que tenía en su día Caja Cantabria salieron de Cantabria en ningún momento, siguieron ligados, son Castilla-La Mancha, siguieron ligados al territorio. Por tanto, yo ahí creo que lo que hay que decir es fijar objetivos. Usted tiene todo el derecho, evidentemente, a mostrar la preocupación. Y yo eso no lo voy a negar, hasta se la comparto. Pero la posición del Gobierno es clara, legítima y la transmitimos a la dirección, en este caso, de una de las patas de la fusión. Pero créame, la historia de la humanidad es imparable y avanza siempre en la misma dirección. Y cuando desde el ámbito progresista no somos capaces de que esa evolución se haga de una manera encauzada y marcando objetivos claros y valores y principios, ¿sabe quién gana? Los reaccionarios siempre. Y esa es la preocupación con la que usted se tendría que quedar. Esa es la preocupación y la reflexión que nos deberíamos de hacer. El otro día le recomendé el libro Cómo mueren las democracias, que yo ya lo tengo de manual de cabecera, y hoy le recomiendo Fascismo, de Madeleine Albright, la anterior secretaria de Estado de Estados Unidos. Creo que esa es una reflexión que usted también debería hacer, señor Ricard.